Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que empezó a surgir cada vez con más fuerza durante las últimas horas y tiene que ver con que River ya estaría negociando por la vuelta de Lucas Beltrán. El atacante, cuyo actual equipo es la Fiorentina de Italia, no es que tiene pensado regresar a la Argentina, pero le habría dado el ok a su representante como para volver siempre y cuando los equipos se pongan de acuerdo. Es decir, si el elenco argentino y el conjunto italiano llegan a un acuerdo en lo que respecta al traspaso del futbolista, Beltrán no tiene ningún inconveniente en pegar la vuelta al millonario, aunque sea antes de tiempo, porque me imagino que tras haberse ido a mediados del 2023, y creo yo que ningún futbolista tiene la idea de irse a Europa y volver luego de tan solo 2 temporadas, tienen en la mente y como principal objetivo jugar un par de años más allí. Lamentablemente a Beltrán no le salieron las cosas como habría esperado y por eso mismo la chance de volver está más que intacta, aunque no hay que dejar de lado que el hecho de pasar de la Fiorentina a River hasta podría ser un resurgimiento en lo que respecta a su carrera. El muñeco lo quiere, es de esa clase de delanteros que le encantan a Marcelo Gallardo, por lo que si las negociaciones se llevan a cabo en buenos términos, River podría estar confirmando de cara al siguiente mercado de pases un delantero de clara jerarquía. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco el contexto en el cual hoy por hoy se encuentra la negociación, porque hay algunas cosas que no van a ser tan sencillas. Por lo pronto, lo primero que hay que decir es que la Fiorentina, cuando incorporó a Beltrán a mediados del 2023 proveniente de River, pagó alrededor de 22 millones y medio de euros, por lo que si bien saben perfectamente desde el equipo italiano que es prácticamente imposible recuperar la totalidad de la inversión, van a pedirle al más grande una suma de dinero más que interesante como para poder desprenderse del delantero. Los números que se están barajando son de 10 millones de euros a cambio del 80% del pase, que si bien es una suma bastante considerable, es un monto que River puede darse el lujo de pagar por el momento económico que está atravesando. Recordemos que, por ejemplo, por Kevin Castaño, River terminó pagando 13 millones y medio de dólares, que es algo superior a lo que debería poner en este momento por Beltrán. Y ante la necesidad de tener que sí o sí incorporar un delantero, parecería ser el futbolista adecuado con vistas a lo que puede llegar a ser mejorar el sector ofensivo de River, que necesita una variante más que sea más del gusto del entrenador, porque no es que a River le falten delanteros, eso está claro, pero sí solamente hay 2 jugadores que son básicamente los 2 titulares, Colidio y Driussi, los que se asemejan a la idea que quiere el muñeco para cada uno de los partidos. Por lo pronto, en lo que respecta a términos económicos, habrá que ver de qué manera River busca negociar a Beltrán. Ya tiene el ok del jugador, por lo menos eso es lo que se sabe, y de su representante como para comenzar las charlas con la Fiorentina de la manera más amena posible. Es decir, que puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente y ya podría ir River mandando la primera oferta. Es verdad que alguno podría pensar, Fiorentina por ejemplo no juega el Supermundial de Clubes y si la FIFA abrió un mini periodo de transferencias especial entre el 1 y el 10 de junio para incorporar futbolistas para aquellos equipos que juegan esta competencia, ¿por qué River no se apresura y termina incorporando a Beltrán para esa instancia? Porque por lo pronto Fiorentina quiere esperar que avance un poco el mercado para saber qué otras ofertas podrían llegar a aparecerle. Desde River saben perfectamente que para lo que va a ser el Supermundial de Clubes va a ser bastante complicado contratar a Beltrán. La única manera de que el futbolista pudiera venir para disputar ese torneo es que el propio jugador le pida de manera insistente a los directivos del equipo europeo y también obviamente que ejerza presión para que lo vendan antes de tiempo y de esa manera pudiera llegar a River. Pero ya de por sí el conjunto italiano está haciendo algo que normalmente no hace, que es negociar con conjuntos sudamericanos por futbolistas jóvenes, porque en un principio siempre la idea de Fiorentina es traspasar a esta clase de futbolistas a otros conjuntos europeos, con la idea de mandarlos a préstamo como para que vayan agarrando rodaje. Como River obviamente no aceptaría una cesión por Beltrán, porque de nada le serviría a River tener al jugador por una temporada para que después se vuelva a ir a Europa sin ningún tipo de problema,
lo que quieren hacer desde la dirigencia del conjunto de Núñez es comprarlo de manera definitiva. Eso sí, como mencioné recién, la Fiorentina planea quedarse con un pequeño porcentaje de la ficha por si el futbolista vuelve a irse al viejo continente en algún momento. Desde el lado del más grande, seguramente en los primeros días de junio, una vez termine la competencia oficial en este semestre, ya vayan avanzando con las charlas y las negociaciones se van a ir haciendo de manera mucho más fluida, como para ver en qué instancia de la posible contratación del atacante nos encontramos en ese entonces. Las 2 temporadas de Beltrán en la Fiorentina no fueron malas, pero han sido un tanto a la inversa de lo que normalmente sucede cuando un jugador pisa por primera vez el fútbol europeo. Como dije anteriormente, Beltrán se fue de River a mediados del 2023, jugó 2 años en la Fiorentina, 2023, 2024 y 2024-2025, y fue en su primera temporada donde logró tener más continuidad y sumar minutos. Algo totalmente opuesto a lo que sucede normalmente siempre, donde en el primer año en Europa, normalmente los jugadores que se van, ya sea de Argentina, de Brasil o de algún país sudamericano hacia el viejo continente, tienen que hacer fuerzas para sumar cierta cantidad de minutos, y si logran en esa pequeña porción de tiempo que están dentro del terreno de juego tener buenos rendimientos y continuidad, ya sí en la segunda temporada empiezan a ser más considerados por parte de los entrenadores. Lo de Beltrán fue al revés. El primer año jugó mucho más que el segundo, si bien es cierto que en esta última temporada no es que no haya sido tenido en cuenta, porque de hecho fue titular en varios partidos, logró sumar minutos en la competición internacional que disputó el equipo violeta hasta que quedó eliminado con el Betis de España, pero como la Fiorentina busca una reformación de la plantilla con vistas a la 2025-2026, estarían dispuestos a liberar a Beltrán. Ya River lo había ido a buscar en el mercado de enero, por lo menos había preguntado por él. Sin embargo, había 2 situaciones que se contraponían. Primero de todo, que a Fiorentina no le gusta traspasar futbolistas a la mitad de la temporada. Y segundo, que el jugador, como ya mencioné antes, únicamente acepta volver a River si es que los 2 clubes se ponen de acuerdo. No es que hoy Beltrán está ejerciendo toda la presión necesaria como para ponerse nuevamente el manto sagrado, porque es agradecido con la Fiorentina. Si bien es cierto que River es el club que lo vio nacer, el club en el cual debutó, el equipo en el cual se pudo mostrar al mundo en general, fue el equipo italiano quien pagó más de 20 millones de euros para contratarlo, y obviamente no los va a dejar tirados de ninguna manera luego de haber estado tan solo 2 temporadas en el fútbol europeo. Así que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en lo que respecta a qué otros ofrecimientos pueden llegar a aparecer por el atacante, que es eso lo que podría llegar a complicar su posible regreso a River. Beltrán en este momento no es que esté entusiasmado, pero acepta la chance de volver sabiendo que el entrenador lo quiere, porque Gallardo, si bien en su momento no lo puso como titular indiscutible cuando lo pidió a mediados del 2022, no deja de ser un futbolista que por características le gusta y mucho, y además porque el hecho de regresar al más grande podría ser nuevamente un relanzamiento en lo que respecta a su trayectoria profesional. Todavía es un jugador que no supera los 25 años, es decir, puede volver a River ahora a mediados del 2025, jugar 2 o 3 temporadas en el más grande y después a los 27-28 volver a irse al fútbol europeo. Quizás no a un equipo de primera línea, de eso depende mucho el nivel que pueda mostrar en el Millonario. Inclusive si quiere mostrarse, y debería venir para disputar el Supermundial de Clubes. Es verdad que no van a ser tantos partidos, porque River jugará 3 por la fase de grupos y a esperar a ver los resultados para saber si avanza a octavos de final, y como mucho disputará 4. Pero por lo pronto no deja de ser esa la competencia que será mirada por absolutamente todos los simpatizantes que ven fútbol en todo el planeta. Aún así, el objetivo de Beltrán es claro: encontrar regularidad y competitividad, algo que lamentablemente no ha podido hacer de manera constante en la última temporada en la Fiorentina. Veremos si River pone esos 10 millones de euros que pretende el equipo italiano y se puede dar el regreso de uno de los mejores atacantes que ha tenido el elenco de Núñez durante los últimos 5 años. Las características de Beltrán las conocemos absolutamente todos. Es un delantero que, si bien es cierto, se desempeña más que nada como referencia de área, tranquilamente también sabe jugar y complementarse con cualquier otro atacante que puede tener cualquier plantel, no solamente el de River. Es decir, Beltrán puede jugar como único delantero. Esa de hecho es la posición en la cual se desempeñó en su momento cuando Martín de Michelis era el DT y River se coronó campeón de la liga profesional en el primer semestre del 2023, justo antes de que él partiera hacia la Fiorentina de Italia. Sin embargo, también puede moverse como segunda punta detrás de otro delantero,
puede jugar como doble 9 con otra referencia de área e inclusive en alguna oportunidad hasta ha sabido moverse hacia los costados, si bien es cierto que ahí es donde pierde su mayor cuota goleadora, porque es un futbolista que cuando está al frente del arco contra el arquero rival generalmente no falla, tiene muchísimos recursos para definir y es un futbolista que seguramente en el corto plazo, si llega a venir a River, le dará muchísimas satisfacciones cualquiera sea la función que le ponga el muñeco en el sector ofensivo. Un delantero que tiene recursos para definir de derecha, para definir de izquierda, para cabecear, para ayudar a retroceder y defender, para presionar la salida del rival. Básicamente todo lo que necesita Gallardo en un delantero. Algo que ha buscado en el anterior mercado de pases, sabiendo que ahora está tratando de armar el plantel al 100% a su medida. Como se sabe, cuando el muñeco llegó, muchos de los futbolistas que en su momento habían sido fichajes con el anterior entrenador, con De Michelis, se tuvieron que ir porque no hubieran sido los futbolistas elegidos por el actual director técnico para conformar el plantel. Beltrán, si bien en su momento no es que De Michelis lo dejó salir, sino que se fue por la mega oferta que apareció desde la Fiorentina, seguramente con Gallardo hubiera podido, no voy a decir que desplegar un mejor rendimiento, porque la realidad es que con De Michelis se lo vio en un muy buen nivel, pero seguramente el muñeco lo hubiera podido convencer de quedarse un tiempo más en el elenco de Núñez. Recordemos que Beltrán debutó en River muy pero muy joven, se fue a préstamo un año a Colón, tuvo un buen rendimiento en el equipo santafesino y después volvió a River a mediados del 2022. Tan solo jugó una temporada en el Millonario, una vez volvió de su préstamo. Es uno de esos jugadores que se fue cedido en su momento, que tuvo que agarrar continuidad y regularidad en otro lado, como le pasó a Enzo Fernández, como le pasó a Héctor David Martínez, y que posteriormente volvió a River para mostrar un muy buen rendimiento e inclusive salir campeón del fútbol argentino. En lo que respecta a las necesidades por tratar de incorporar a Beltrán, está claro que la prioridad va a ser un delantero. De hecho, en lo que tiene que ver con los posibles fichajes de River en el siguiente mercado, se está hablando de dos posiciones particularmente. Justamente un atacante y después un lateral izquierdo. Después dependerá mucho de qué jugadores se puedan llegar a ir de la actual plantilla como para saber de qué manera River los reemplazará. No es lo mismo perder en el próximo periodo de transferencias a un titular que a un suplente o a un jugador que prácticamente no es considerado. Así que por lo pronto, en el caso de Beltrán, sería un futbolista que después veremos el lugar que ocuparía en la consideración de Gallardo. Yo creo que muy pero muy alta, además sabiendo que River estará por pagar 10 millones de euros para contratarlo. Obviamente que no va a ser un jugador dejado de lado ni mucho menos. Un futbolista con muchísimas condiciones y virtudes que en el corto plazo le podría servir al entrenador para solucionar algunos problemas en el sector ofensivo. Sin lugar a dudas, la prioridad de Gallardo para el siguiente mercado de pase pasa por contratar un delantero. Y son muchos los nombres que han aparecido en carpeta durante el último tiempo. Ángel Correa, Joaquín Correa, mismo alguno del fútbol argentino ya ha llegado a mencionar al atacante de Racing Maxi Salas y quizás algún otro que me esté faltando. Pero siempre en la cabeza del entrenador la primera alternativa era Lucas Beltrán. Sobre todo porque es un futbolista que ya está probado con la camiseta de River. Es cierto que no ha llegado a disputar instancias finales de Conmebol Libertadores porque únicamente jugó los octavos de final en el año 2023 y después posteriormente a eso se terminó yendo al fútbol europeo. Y un año antes, en los octavos de final de cara al 2022, Beltrán llegó con lo justo. Recordemos que pasó ese inconveniente con Colón de Santa Fe, teniendo en cuenta que la ida de los octavos ante Vélez se jugaba antes del 30 de junio y la vuelta se jugaba después de la fecha en la cual finalizaba el préstamo con el equipo santafesino, y River tuvo que abonar cierta cantidad de dinero como para que pudiera estar disponible. Aún así, no ha llegado a formar parte de manera plena de las rondas definitivas de la competencia más importante de Sudamérica a nivel clubes, y Gallardo lo quiere justamente para eso más que nada. Es verdad, como dije recién, que el Mundial de Clubes es algo que tira, es algo que obviamente puede llegar a sumar un punto en el convencimiento hacia el futbolista para querer regresar, pero por lo pronto el principal objetivo de River es armarse y seguir con esta senda que hoy por hoy está teniendo, con vistas a lo que será el segundo semestre, que no se detengan los buenos resultados y el buen rendimiento que ha mostrado el conjunto del muñeco durante el último mes y medio aproximadamente. Y según el DT le faltan variantes ofensivas. Los principales suplentes son Miguel Ángel Borja y Ansu Viabre, que son delanteros que, si bien es cierto no son rechazados ni mucho menos por el entrenador, son de características totalmente diferentes. Como ya sabemos, Borja es una referencia de área, un centro atacante que le cuesta mucho jugar afuera de la misma,
mientras que Zubiabre es claramente un extremo por el costado izquierdo, un futbolista que se desempeña más moviéndose por ese costado, y Gallardo lo que quiere es un jugador que sea reemplazante o competidor, mejor dicho, natural de Driussi. Hoy no lo tiene, ni siquiera Colidio es esa clase de futbolista, porque el ex jugador de Tigre se mueve bastante más por los costados que lo hace el ex delantero del Austin, que de hecho ha convertido 6 goles en los últimos 7 partidos oficiales que ha disputado con el manto sagrado. River necesita una variante más que oportuna para Driussi por si a este le pasa algo. Lo que también ha tenido de suerte, por decirlo de alguna manera, el equipo del muñeco durante estos casi 2 meses en los cuales el rendimiento ha sido más que superlativo, es que no se le han lesionado ninguno de los 2 delanteros titulares, y eso ha sido muy productivo como para que el equipo pueda tener un funcionamiento acorde a lo que espera el entrenador. Pero en caso de que alguno de los 2 no estuviera a disposición, y Gallardo tendría que recurrir a un delantero cuyas características son bastante diferentes, como es el caso de Borja o como es la situación de Zubiabre. Por eso mismo, el traer a Beltrán podría facilitarle muchísimo las cosas como para tener una variante más acorde a lo que pretende el entrenador en el sector ofensivo del equipo. Un futbolista que además tiene una cuota goleadora más que importante, fue el máximo artillero del River campeón de la Liga Profesional con Martín de Michelis como DT, y ojalá que pueda volver a River para volver a mostrar ese rendimiento en el cual sin lugar a dudas se lo vio como uno de los mejores atacantes del fútbol sudamericano. En resumen, la Fiorentina estaría dispuesto a aceptar una transferencia por Beltrán a cambio de 10 millones de euros por el 80% del pase. El atacante ya habría dado el ok, tanto al equipo como a su representante, como para que las negociaciones se lleven a cabo. Digo esto porque Beltrán no va a ejercer presión para salir de la Fiorentina, pero en caso de que las dirigencias, tanto la de River como la del equipo de Italia, lleguen a un acuerdo por el traspaso del futbolista, el jugador no tiene inconvenientes en volver al fútbol argentino, más allá de que 2 temporadas en Europa seguramente parezcan poco. No es normal que un jugador se haya ido del fútbol de nuestro país con un nivel tan alto como se fue Beltrán a mediados del 2023 y tenga que regresar 2 años después porque no ha encontrado la continuidad necesaria. Aún así, sabiendo del interés de Gallardo por él, y también obviamente porque River es su casa y el club en el cual hizo las divisiones inferiores, ve muy productivo el hecho de regresar a River, porque esto podría ser un relanzamiento en lo que respecta a su carrera profesional. Así que ahora solo habrá que esperar a que las negociaciones se lleven a cabo. En los primeros días de junio habrá novedades muchísimo más concretas al respecto. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.